los censos de 1860 de Lima, de 1866, todavía aparecen familias que viven, o por lo menos aparecen como dueños de algunas propiedades. Es probable que estén viviendo todavía allí. Ortiz de Villate, por ejemplo, una familia dedicada al guano, aparece por la calle del Prado, donde nació. Décadas después, Pinlo, allí vive esta familia Ortiz de Villate. ¿No? La familia, varias familias viven, Claro. por ejemplo, en la Plaza de la Inquisición, Escudero, ¿no? Ahora ellos ya no, Castañola. Castañola, ¿no? Doctor, una pregunta. En los barrios altos se reconocen algunas plazas y plazuelas que han pasado ya a formar parte del espíritu y la historia del lugar. Por ejemplo, la antigua Plaza de la Inquisición, que es la más cercana al centro, la Plaza Italia o Santa Ana, la Plaza Buenos Aires, la Plaza Mercedarias, en fin, la del Cercado, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando la configuración de estos lugares en cuanto a vecinos? La gente que ha vivido ahí en ese espacio, los grandes solares, quintas, siempre han estado allí, han sido casas de familia en otra época. ¿Cómo entendemos el desarrollo de estas plazas? Se van formando, me parece, la Plaza de la Inquisición, para que la citaba usted. O sea, sí, ahí estaba el lugar del Tribunal de la Inquisición, claro, que después se va a convertir. Estaba también, estamos hablando de 1800, para poner un año, 1820, la Universidad de San Marcos, ¿no es así? Claro. Estaba la Iglesia de la Caridad, había un hospital allí también para... Bueno, era un complejo bastante interesante. Ya después se convierte para el siglo XX en lo que es el Congreso de la República. Pero han vivido en su entorno familias pudientes. También ahí estaba la caja de agua, el estanque, ¿no? Que eso estaba, claro, cerca, o lo que hoy es cerca del Mercedes Cabello. Ya. Allá había un estanque Santo Tomás. Santo Tomás. Claro, que repartía, parece, el agua para todo Lima. Claro, ya. Estaba, me parece, ubicado donde ahora son los jardines traseros del Congreso. Claro, ¿no? claro. Ya. Ahora, la Plaza de Santana, ¿no es así? Es casi contemporáneo con la Plaza Mayor. Dos plazas hay en Lima hasta ahora reconocidas: la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, como se le llama, y la Plaza de Santana, que ha devenido en Plaza Italia. Las otras son plazuelas, aunque el pueblo, digamos, si los sectores pobres llaman plazuela de Mercedarias, ¿no? Claro. Plazuela del Cercado, Plaza del Cercado, es Plazuela del Cercado. Plazuela. Ahora, Santana fue una huaca. Eso es lo que las excavaciones que se han hecho a través de arqueólogos. Es probable que la forma de la Plaza Santa Ana haya sido una cancha, ¿no? Que se ubicaban afuera de los templos prehispánicos. Probablemente, todo creo que hay una versión de María Rotowski, sí, ¿no? sí. Bueno, sobre ello. Todo eso. Lo interesante también de la plaza de Santana, que, como se llama en el siglo XVIII, en el siglo XIX, porque a partir del siglo XX ya comienza a llamarse Plaza de Raimondio, Plaza Italia, ¿no es así? Es que se formó un complejo muy interesante. Allí estuvo la Escuela de Medicina. Estuvo el Hospital de Santana. Claro. Y estuvo el Hospital de San Andrés. Muy cerca de allí, ¿no? Claro, todo eso hizo un complejo académico muy, muy interesante, donde profesores de medicina y estudiantes de medicina se comunicaban cotidianamente. Cayetano Heredia vivió en el Hospital de Santana algunos años, ¿no? Los alumnos iban a la iglesia de Santana. Y esta escuela de medicina que menciona fue un edificio muy interesante porque fue una obra pública de Matías Maestro. Claro. El antiguo edificio, ¿no?, de la escuela de medicina. Sí, él lo diseñó, lo dirigió en su construcción. Sí, le doy un dato. Este edificio fue construido a semejanza de la casa consistorial de la ciudad de Vitoria, de donde era Matías Maestro. Para ver los planos y dibujos, ambos pues son dos gotas de agua. Matías Maestro quizás replicó aquí en Lima, en el edificio de la Escuela de Medicina, un edificio de ciudad natal, ¿no? Entre las muchas obras que hizo, por supuesto, ¿no? Claro. En ese lugar. Matías Maestro lo encuentro yo también como
como ecónomo en uno de los conventos, de los monasterios. ¿Cómo qué, perdón? Como contador, Ajá. como ecónomo. Ya, economía. Ya. Él ordena unas cuentas que se encontraban bastante turbias, él ordena. Está publicado en el libro también. Está en el libro, Ya. está en el libro. O sea, no solamente hizo construir lo que usted dice, la Facultad de Medicina, el cementerio previsto en los maestros que lleva su nombre, sino también fue contador. Sí, fue un hombre de confianza, ¿no? Matías Maestro, de las autoridades eclesiásticas de aquella época, y seguro por ese motivo pues lo enviarían, ¿no?, a aclarar las cuentas de ese convento. Sí, ¿no? sí, es una persona polifacética, desarrolla una serie de actividades. Doctor, Barrios Altos tiene muchos temas más, pero es hora de una pausa. Vamos a una breve pausa, amigos, aquí en Onda Digital Televisión, y regresamos en instantes para hablar sobre la historia de los Barrios Altos. Volvemos. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a Lima la Única, Tertulias Digitales. Estamos en un programa muy interesante, charlando con un invitado a quien admiro mucho, el doctor Alejandro Reyes Flores, sobre la historia de los Barrios Altos. Doctor, sí, hemos conversado sobre unos lugares, espacios públicos de esta zona de Lima, los Barrios Altos, pero también Barrios Altos se ha caracterizado bastante por su tradición oral, por la historia que se cuenta de boca en boca, ¿no? Y también esto es válido, porque es parte de una investigación que se hace para entender, ¿no?, el pensamiento de la gente que ocupa un lugar, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, hay calles con nombres curiosos. ¿Qué nos puede decir al respecto de repente de una investigación que haya encontrado? Usted mencionó hace un instante la calle de Jeringas, la calle, bueno, hablábamos de la calle del Chirimoyo, el Tigre. ¿Algunos nombres a qué se deben? Algún personaje ha vivido en ese lugar, y las calles se conocían por ese personaje. De ahí viene el nombre. Eso es lo que tiene que haber sucedido, porque los sectores populares son muy creativos. Eso, a eso quería llegar, claro que sí. Son bastante creativos, muy originales. Entonces ellos son los que crean el personaje y sí, queda plasmado el nombre, ¿no? Es como el caso de la calle Yaparió de Monserrate, ¿no? También una historia muy pintoresca que la gente le divierte. Usted en su libro habla justamente de estos personajes pintorescos. ¿Alguno que de repente nos pueda compartir, que se recuerde? Hay un personaje que yo lo menciono acá, pero no lo trabajo porque no logré conseguir una mayor cantidad de información oral. La información oral es el primer nivel del conocimiento humano. Interesante. Sí, ahí, claro, se transmite, ¿no es así? Pero se va incrementando, pero también se puede ir deformando. Entonces hay que tener un poco de cuidado de confrontar las historias, ¿no? No querer la primera lo que claro, buscar otras y otras. Entonces, este personaje fue el Negro Machete. Ya. Este Negro Machete existió en los Barrios Altos por lo menos de 1930 hasta 1960. Está en el recuerdo de mucha gente. Sí, que lo han visto hasta ahora. He estado conversando con un amigo, Celaya, que lo ha visto, me dice. ¿Y por qué se llamaba Negro Machete? Porque tenía un machete. Así, llevó un machete al cincho. Lo inmortalizó un escultor, pintor palomino, Gamaliel Palomino, que también ha sido barrialtino, por lo menos yo lo he visto en los Barrios Altos. Gamaliel Palomino. Discípulo de Sabogal, lo conocí. A Gamaliel fue mi amigo, Gamaliel Palomino. Él inmortalizó al Negro Machete en una pintura y en una escultura. ¿Y esa pintura dónde está? Eso es lo que no está ya en un periódico, un periódico está la pintura, en fin, los trazos. Y el busto también está. Ahora, el problema es que nadie sabe, por lo menos yo no sé, a los que le he preguntado,
cómo se llamó el Negro Machete, Claro. dónde vivió el Negro Machete. Lo último que he recogido a través de una persona es que tenía una esposa, que era la bandera, La bandera. ya, y que tenía 2 hijos. Ahora, ¿cómo se llamaba? No dice, nadie sabe. ¿Cuándo murió el Negro Machete? Claro, qué Tampoco. interesante Ahora, tema. que hayan existido otros Negros Machetes, Con el probable. nombre, de repente no, ya le iban a... En Monserrate iban heredando. puede haber habido. De repente un Negro Machete en Monserrate, En el cada Rímac lugar. también. Así es. ¿Por qué? Porque era un oficio de cortar árbol para hacer Leña. leña, La leña, pues, así es. leñateros que le llamaban, o zacuaras, etcétera, etcétera. Entonces, posiblemente para los barrios altos, el último de estos, de este estirpe de leñateros haya sido este negro que le van a Eso, llamar interesante. Negro Machete, puede ser, Puede ser. ya el resto pues. La modernidad en la que va entrando Lima lo va extinguiendo. Distinguiendo, como Entonces, esos personajes que van en la calle, por ejemplo, el afilador de cuchillos, que ahí no se ve, ¿no? O el que también que ponía con el monito a sacar la suerte en las plazas públicas, Sí, sí. que tan social lo recuerdo, y el verso pues no era ajeno a ¿usted ello. lo ha visto? Yo llego a ver Ya, todavía, claro, claro que claro. sí, ahí llegó a ver al monito que sacaba la suerte, al afilador de cuchillo, también justo comentaba hace unos días, llegué a escuchar Revolución Caliente, Ajá. que se paraba en la esquina tarde. Claro, que venían con una bolsa. Sí, ¿no? claro que sí. Sí, sí. Bueno, todos esos personajes van desapareciendo por la modernidad que se va incrustando en la sociedad. Mi tesis es que la modernidad no se le puede detener tampoco, ¿no? Pero tiene que haber un diálogo entre la modernidad y la tradición, que es la historia. Es un tema muy sensible ahorita en Barrios Altos justamente porque se está dando la destrucción de muchos edificios, de muchas casas, sobre todo casas solares, ¿no? Antiguos, que está dando paso a la edificación de depósitos y la memoria está siendo desarraigada. ¿Usted qué opina respecto a esto que está ocurriendo en su barrio, doctor? Es lamentable, se está destruyendo lo histórico de los barrios altos, que son sus casonas, que son sus callejones, y de esa manera se está asesinando, digamos, el corazón de la historia. Los barrios altos significa parte de nuestra historia, pues. No se puede desligar los barrios altos del centro de Lima. ¿Y qué Siga. Disculpe. ¿Y qué alternativa se le puede dar a las personas que viven allí en todo caso? En todo caso porque venden sus propiedades, ¿no? Porque ya el lugar de repente se ha degradado por el tema de la inseguridad, o por el tema que de repente las propiedades no están saneadas, que también es un tema muy vivo allá en ese lugar. ¿Qué alternativa se puede encontrar? Es muy complejo. Es bastante complejo esto. Acá tiene que el Estado, como representante de la sociedad, ingresar a través del Elegido por el municipio pueblo, o de la beneficencia pública para detener esto y entrar pues en diálogo con los empresarios. No es correcto que el Callejón del Buque, que usted lo conoce, tenga ya creo 3 años en que ha habido un siniestro, o hasta 4 quizás, y sigue así. ¿Qué están esperando a que se destruya? O la Quinta San José, donde usted nació. Claro. Que también ahorita hay noticias que la han vendido. Así me dice, eso no puede pasar ya. Claro. ¿Se imagina usted que el callejón es ¿cómo le puedo decir? Es un paradigma, no hay en el mundo, creo yo, callejones que sirvan de viviendas multifamiliares. El único lugar en América Latina donde existen callejones es acá en Lima. No existen en otro lugar. Entonces, destruir eso es asesinar a la historia nuestra. Entonces, la historia. no debe de pasar, tenemos que detener esta destrucción de casonas, de callejones, hoy día convertidas en quinta. Este domingo posiblemente en este solar Quinta San José, que es el último domingo, si no es este será el otro, se celebran los carnavales como se celebraban en 1900, con fiesta, con baile, con elección de su reina. ¿Y sabe usted qué? Sí. Allí no eligen a una reina porque es la más hermosa, la más joven, no. Allí eligen a la vecina más representativa, que puede ser una señora de 70 años, Esa es la una reina. abuela de 80 años, con su esposo.
Eso es hermoso. Claro que sí. No, eso lo hacen en la Quinta San José. Son cosas que mucha gente no sabe y desafortunadamente pues se va perdiendo son voces que nadie escucha, que no tienen una llegada a ciertos estamentos que puedan dar una solución, como usted acaba de decir hace un instante, ¿no? El Estado en ese caso, ¿no? La municipalidad. Tenemos que detener esto. El Estado tiene que detener porque se está destruyendo la memoria histórica. ¿No? ¿Cómo es posible que al lado de un solar, al lado de una quinta, comience a surgir como un edificio? Al lado de un convento. Al lado de un convento. Por ejemplo, hubo una denuncia que al lado del convento del Carmen apareció un edificio de 8 pisos. Por supuesto, alterando la paz que debe existir en otros lugares, ya de por se, ¿no? Pero que no es aceptable, ¿no? No sé si podrá acá tiene usted, sí, por ejemplo, acá este edificio. Acá hay un edificio de almacén a la entrada de la ranchería, calle Cocharcas. Sí. Y se puede ver casi la fotografía. Está en el libro, luego yo voy a ampliarla en la página de Lima La Única para que puedan verla. Se puede ver cómo el edificio estaba completamente tapando, ¿no? Sí. Los edificios antiguos. Un edificio de depósitos. Interesante que también usted en el libro, doctor, hace ese tipo de crítica. Porque sí, no toda es historia del siglo XX, en realidad del siglo XXI, más bien nos habla de la destrucción de los barrios altos. Ya se está. Este libro es del año 2015. Claro. Se editó, se publicó el año 2015, ya está agotado, ya está agotado. Pero esperemos que sí, estamos trabajando esa posibilidad. Doctor, quería también hablar con usted de otro tema adicional. Sí. Barrios Altos siempre se ha caracterizado pues por los solares y por ser un barrio de gente pues bastante despierta, para muchos a veces criolla, ¿no? Como un barrio peligroso. Y no lo menciono por la actualidad, lo menciono por diferentes etapas de nuestra historia. Una puntualmente, la guerra con Chile. ¿Es verdad esta historia de que los soldados chilenos no se atrevían a pasar por Barrios Altos porque los mataban? Y hay una historia que se cita para narrar esto, el Callejón La Confianza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, los chilenos le era difícil adentrarse en los barrios marginales. Uno de ellos eran los Barrios Altos. Es probable que también sea en el Rima, en la parte en las partes marginales del Rima. Y también seguro en Monserrate había ocurrido eso. ¿Se imagina usted, y los que pueden ir a los barrios, hasta ahora hay calles que tienen 300 metros? Sí. ¿No? La calle Rufa, por ejemplo, las Tres Cruces, los Naranjos, todavía mantienen. Entonces, ingresar allí el año 1880, tiene que haber resultado respetuoso y más aún si era chileno. Por eso es que no ingresaban, y cuando lo hacían con cierto temor. Y lo de la confianza, sí hay leyendas al respecto de lo matados. Yo he recogido una que lo quiero poner posteriormente, es un avance, una morena para 1920, recuerda que había un negro Chupita, dice. Chupita, sí le decían, un negro grandote, enorme, que no permitía que entren chilenos por la zona esta de Maravillas, parece que es esa zona. Ella rememora para 1920 este negro Chupita, que dice que todo chileno que entraba, el negro Chupita lo cogía, lo mataba y lo tiraba a la sequía. Ese es casi textual. Corroborada por esa señora. Ya, esta señora, ahora, ¿hasta dónde es cierto? Bueno, habría pero, claro. Pero sí, los chilenos era muy difícil. Ahora, también tenemos que decir, porque no podemos, la historia tiene que ser dicha, por lo menos yo lo trato de acercarme a la verdad. También habían chilenos que lograron tener hijos con claro. Hay soldados que al parecer entraban en patrullaje y se enamorarían de alguna morena, de alguna zamba, de alguna mestiza, y lograban tener relaciones. Yo he encontrado uno que vivía, que desertó y se quedó con una peruana en un callejón que se llamaba el Callejón del Alma. ¿Del Alma? Así se llamaba, tenga el documento. Lo busqué y recién el que me dio el dato fue mi señor padre. Ahí nació, dice mi papá. Me lo dijo años. Y ese Callejón del Alma está en la calle Santa Clara. Callejón del Alma. Así se llama. Está en el documento como el Callejón del Alma.
Y se da referencias en el documento, en el expediente, y yo hace 20 años atrás, 25, comencé a buscarlo yo in situ, no lo ubiqué. Pasé por la calle Pejerrey, que lo conoce usted. Claro. Ya por ahí decía, busqué hasta que me di por vencido, y quien me dio esos datos muchísimos años después fue mi señor padre. Ah, sí. Pero ya el lugar no existe Pues, ya. No existió Lo ya. he visto ya en escombros. Ya. Lo he visto Callejón en del Alma. escombros, así se llama. ¿Qué tal el nombre? Así También es. con una historia más, ¿por qué se llamaba así? Eso ¿Qué gente vivía ahí? así se llamaba. ¿De quién era la propiedad? Así se llamaba. ¿Cuántas cosas para investigar, no, doctor? Mucho. Interesante. Pero mucho. usted también ha publicado un libro justamente sobre esos personajes que han participado en la guerra, pero que no eran muy conocidos, ¿verdad? Claro, eso todavía está por hacerse. Yo he publicado últimamente, esta es la última publicación que hemos hecho. Ah, ¿no? este acá, Soldados Sobrevivientes. Sí, Soldados Sobrevivientes. Ajá. Y aquí encuentro que, por no decir muchos, pero sí algunos soldados viven en los barrios altos, después de la guerra. Ya. Y no solamente soldados, también oficiales. He traído aquí una pequeña relación de oficiales que viven en los barrios altos después de la guerra. Hemos estado buscando, ojalá que lo encontremos. Este es el libro, perdón, ¿no? Puede usted Este libro se mostrar. llama Guerra del Pacífico, Soldados Sobrevivientes. Las letras A y B. O sea, Sí. que viene, digamos, como un compendio de orden alfabético, ¿no? Sí, ¿Puede ser de acá, doctor? Mire. ese Ahí es, está. ya, aquí está. Mire, por ejemplo, Esteban Jaén, un soldado, vive en la calle Siete Jeringa 208 para 1930. Ya. Esteban Jaén. Esteban Jaén se llama. El coronel Manuel Gallardo, un coronel, vive en la calle Girón Guanta número 400. Pero esto, ¿hasta qué año fue? ¿Esta información hasta qué fecha fue la vida de ellos? Ellos viven pues después de la guerra, digamos 1930, 1920, 1925, algunos llegan hasta 1940. 1940 ya. O sea, yo los voy ubicando porque aparecen en los expedientes, Claro. y diciendo vivo en tal lugar, ¿no? Ya. Dan su dirección. Y hay varios. Hay un general que vive en la calle Mestas, Ramón Pizarro. Él es el que recibe el Tacna en 1929. estuvo Llega ahí. a ser senador. En algunos casos hasta se han compendiado las fotografías, ¿no? De muchos de ellos. Claro. Qué interesante. Claro. Ahora se hace pues la historia, se escribe con imágenes. La imagen Claro. dice mucho. La imagen dice más que 1000 palabras. El libro Claro, 8. claro. Entonces la imagen es clave para Teobaldo aquí aparecen Arciniega. los soldados desconocidos. Este es el Sí. soldado Un desconocido. soldado desconocido. Así es, pues. Así es, ya acá están sus rostros. Sí, ahora ya se les puede conocer y saber quiénes son. Emilio Barreda. Sí. Emilio ¿De Barreda. dónde es este señor? Tacna menciona acá. Ese es un gran personaje. Sí, lo veo porque usted le ha dedicado acá varias hojas a él. Sí, varias hojas a él. es fabuloso. Sí. Fue empleado del Banco de Tacna, de la Claro. Caja Fiscal, antes de la guerra. Iniciada esta, fue nombrado por el presidente Mario Ignacio Prado teniente de la Quinta Compañía, claro, y tuvo que ponerse a disposición, ¿no? En la defensa de la patria. En Lima, don Emilio Barreda fue internado en el hospital de Insanos por poco tiempo, pues con el ingreso de los chilenos a Lima, fue expulsado del hospital y abandonado, deambulando por las calles de Lima. Sí, ¿por qué? Porque parece ser un joven contestatario. Cae prisionero después del Alto de la Alianza. Pero él salía, dice, y gritaba en el preso, muera Chile, vive el Perú. Así los reemplazaban los soldados. Y los soldados lo cogían y le pegaban, lo castigaban, lo torturaban. Y lo volvieron loco. Loco, lo volvieron insano. Porque acabó me imagino que es el hospital que estaba acá en la calle Los Incas, ¿no? Claro, en la avenida Los Incas. Allí lo internó su familia. Pero ya sabe insano. Y es solo la historia de uno, de muchos, que se menciona que está compendiado en este libro. Esto es mini historia, Mini historia, pequeñas claro. historias. Interesantísimo. Sí, unos más, otros menos. Depende del expediente que ellos han registrado. Por ejemplo, acá me sorprende, hay un baquedano. Claro. Manuel Baquedano Cribillero, trujillano, hijo de don Manuel Baquedano y doña Concepción Cribillero. Se inició el año 63, 1893,
como soldado en el batallón libre de Trujillo, participando en la batalla de San Pablo, ese junto a Cáceres, Cajamarca. ¿verdad? Sí, Junto a claro. Cáceres. Luego, en 82, en Cajamarca fue ascendido a capitán de infantería, con antigüedad del 13 de julio, o sea, reciente, ¿no? Don Manuel Maquedano Cribillero nació en Trujillo y aún vivía en Lima en 1907. Ya ven. ¿Cuántas Todavía historias de viven, personajes? Sí, o sea, no interesante. solamente la historia de cómo ellos participan en la guerra, sino es una especie de hoja de vida. ¿Qué cosa es lo que pasa con estos soldados? Ujú. ¿Qué pasa con ellos? No, Muchos de ellos son muy olvidados, ¿no? claro, Eso. completamente Ujú. olvidados. Entonces, ¿qué sucede con los cientos y miles de sobrevivientes? ¿Qué pasa con las viudas? ¿Qué pasa con los huérfanos? Eso todavía no se ha Que muchas hecho acá. veces esperaron años de años para recibir en Montepío el gobierno o algún reconocimiento. Claro, ¿no? claro. 20, 25, 30 años están luchando porque le den un Montepío el Estado. Estos que se fajaron, digamos, perdonándola, pelearon en lo más fuerte. Esa historia de que los peruanos no supieron pelear, que corrieron. Y sobre todo son historias de gente de a pie. Claro. ¿No? Porque mucho, claro, en los colegios se nos enseña a los grandes personajes, pero esta gente de a pie, gente que tuvo que dejar sus ilusiones, la familia de repente para ir a defender la patria, que nadie las mencionaba, aquí sí son recordados y son puestos visibilizados. En ¿no? efecto, son los que han peleado, han estado en lo más difícil de la batalla. pues. Ese libro, ¿dónde se consigue, doctor? Esto está en la librería El Virrey. El Virrey. Miraflores y Claro, en el Lima. centro de Lima. Y en la librería Sur también. Muy recomendado el libro del doctor Alejandro Reyes Flores, Soldados Sobrevivientes, Guerra del Pacífico. Imagino que es el primer tomo. Sí. ¿no? La letra A y B. Estamos ya trabajando los apellidos C. Ya. Esperemos terminarlo a fin de año para Ya. publicarlo el próximo año. Sí. Porque no es nada. Acá hay cerca de 300 mini Sí. biografías. Interesante. Eso iba a llegar. Y Miniografía, algo historia así- social. Algo Bastante similar interesante. debe salir para los apellidos C, Che y D. Ya. Ya, así es un trabajo de archivos, de documentos. Estupendo. Así Sebastián Ajahuana Cama, Huancané Puno, y vivía en los barrios altos. No, él sí no, él no todo, él, Ah, no, él ya. murió en su lugar de origen. Lo Ya, que ya, destacó ya, ahí entiendo. que ve usted es un personaje soldado campesino. Las fotografías del Centro de Estudios Históricos Militares de Perú, la que está en Paseo Colón. Elso, el que Ah, está, ahí tiene está. su archivo Todos fotográfico. los documentos Sí. son de ese archivo. Mucha gente que, por ejemplo, quiere aspirar a ser parte de la benemérita Sociedad Fundadores, hacen ahí la búsqueda, por eso Claro, empieza, ¿no? sí, Por he ahí se notado, empieza. sí, por ahí, claro. Si demuestran de que son algún ascendiente, ha estado en el combate del 2 de mayo, o si van más atrás, pueden aspirar y logran, pues, Doctor, ¿qué satisfacciones le está dando, le ha dado a usted esta hermosa labor que ha cogido, que es la docencia, y sobre todo el alcanzar la investigación histórica a las nuevas generaciones? muchas satisfacciones personales. He conocido a personas que no pensaba hacerlo, me llaman por teléfono y que todavía incluso no las conozco, felicitándome, algunos parecen un poco con las lágrimas en los ojos. Mucha de la gente que se enteró que usted iba a entrevistarlo decían, saluden profesor, lo conozco de tal fecha. Sí, ¿no? es que yo he sido Varios que han profesor. escrito. Yo comencé muy joven, pues a enseñar, 23 años tenía yo cuando me inicié Un en la profesor docencia, y entonces todavía mis alumnos viven. Bueno, me como reúno tiene que ser. también con mis alumnos Ya. del Carlos Vice, donde me inicié de Comas, y con el Pedro Labarte. Fueron los dos colegios donde yo trabajé durante 10 años en el Vice y 3 años en Labarte. Y a partir de 1972-73 ya concentré todo mi trabajo académico y de investigación en San Pero Marcos. una pregunta suelta, ya que usted mencionó el nombre ahorita, ¿me puede decir una reseñita de repente, lo que recuerde, quién fue Carlos Vice? A ver, Carlos Vice está por hacerse. Espero que no haberla agarrado. Ya, ¿Sabe por qué? no, está bien, no, sí, Carlos Sí. Vice, pues, tacneño, Ya, profesor. profesor. Profesor en San Marcos. ¿Sabe por qué le pregunto? Sí, ¿Sabe por sí, qué le sí. pregunto? Me ocurrió ahorita. Hace unos días encontré a un amigo que me comentó que Carlos Vice ya realizaba en los años 20 y 30 recorridos históricos por la ciudad. ¿Y sus alumnos quiénes eran? Basadre, Rivabuelo, los llevaba a pasear y le enseñaba la historia de la ciudad.
Carlos Sí. dice. Sí, eso es lo que le lee Chipana, que ha sido Sí, mi Jorge alumno. Chipana, ahí está. así. Él me dijo ya eso. ha hecho, dice un Chipana. artículo. Sí, lo tratamos de presentarlo. O sea, ahora pues usted es uno de los, usted y Capitán, ¿no? Son personajes pues de urbanos, ¿no? Que vienen enseñando. A mí me encantó cuando me dijo eso porque digo, caramba, o sea, no es la primera vez que ahora uno va a la calle con personas Ya, a hablar. ya, Ya sí. Carlos Viso lo había hecho y Chipana Ya. efectivamente me lo dijo. Ahora mire, yo le confieso. Ujú. El año 83, 84, yo también saqué un grupo de mis alumnos. Así. A ver, pues, cómo era Lima. Porque como creo que usted lo dice, nosotros no miramos hacia arriba, ¿no es cierto? exacto. Miramos acá. ¿Por qué Así no es. levantamos? Entonces, eso es lo que yo les dije, vamos a hacer. ¿Y qué pasó? Que como llevaron cámaras y era los años difíciles de 80, Sendero, pues, claro. 80, detuvieron un policía, lo detuvo de mis alumnos. ¿Así? Lo detuvo, casi lo lleva preso. Vea. Yo tuve que salir pues en defensa. ¿Qué tal anécdota? Miren, eso sí debe haber sido en la década del 80. Pues. Hasta ahora este joven, lo he visto hace 3, 4 años atrás, ya no es tan joven por cierto, trabaja en la Biblioteca Central de San Marcos. A él lo detuvieron porque estaba tomando fotos pues el Palacio de Gobierno. La época de la terrorismo. Pero ya también hicimos eso. Ya. Hicimos también. Seguro. Yo creo de que siempre en qué? cada época ha habido profesores que han salido con sus alumnos a recorrer las calles. Claro. Porque es la mejor manera de conocer la ciudad. Lógico, pues no se conoce la ciudad de Lima. Si no conoce usted algo, no lo va a defender, no se va a identificar. Cuidar. Y no se va a evitar la destrucción como está ocurriendo en Barrios Altos, Claro, ¿no? pues. Hay que conocer la historia para poder conservarla. Por supuesto, estimado amigo. Así Bien, es. Doctor, así es. muchísimas gracias No. por haber estado aquí. Realmente también gracias por el libro que nos ha traído Sí, usted sí, este para la para Biblioteca usted. de Lima, la única. Soldados sobrevivientes de Guerra del Pacífico. Está en venta también en la librería El Virrey, amigos. Es un compendio de mini biografías Así y de es. mucha historia social. Y por supuesto el libro Barrios Altos, la otra historia de Lima del siglo XVIII al XX, que está agotado. Esperemos que pronto haya una segunda edición, seguramente, porque también es un libro muy valioso para entender. Yo le dije al principio, no había hasta ahora un estudio de estas características de Barrios Altos. Se hacía esperar. Habían artículos sueltos, usted tiene muchos artículos publicados en varios medios. Tal vez lo más cerca que había era el libro que sacó la Municipalidad de Lima en la época de Andrade, Barrios Altos, Tradiciones Orales. Sí, entrevistas, ¿no? Entrevistas Claro, a vecinos, sí, ¿no? sí, lo Que conozco. también es importante, como usted dice. Por supuesto. Me gustó algo que usted dijo hace un instante para terminar el programa, que la historia oral, la tradición oral, es la base, es el primer paso de la investigación y de la historia real. Claro, son 3 niveles, pues el conocimiento oral, no sé si, el boca a boca, el conocimiento escrito a través de periódicos y el conocimiento científico, pues son los artículos, los libros, Los archivos ¿no? también, Pero ¿no? se comienza por lo primero. Es Así así, es. 3 niveles por ahora existen de conocimiento. Hasta ahora y seguirá, y tiene que mantenerse y cuidarse como debe ser, para Bien. hacer una gran investigación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, yo le agradezco y un saludo pues a mis amigos, a mis alumnos, a mis alumnas, a mis familiares y vamos a seguir siempre investigando sobre los barrios altos y también ahora en este nuevo tema que es sobre la guerra del Pacífico. Pues, ojalá que podamos proseguir y lo vamos a hacer con la mayor satisfacción académica. Con toda seguridad siempre usted cuente con esta tribuna, doctor, y gracias por todas las enseñanzas que yo de usted en estos tiempos he podido recibir también. Bien, amigos, hemos llegado al final de Lima la Única, Tertulias Digitales, un programa siempre para mí, cada programa muy especial. Este también va a estar colgado en las redes sociales para que ustedes puedan comentar y verlo y compartirlo. Regresamos el próximo miércoles con más temas relacionados a la historia de Lima, aquí en Onda Digital Televisión. Hasta la próxima.